¿Quién diría hace 5 décadas que el cine pasaría de ser una experiencia colectiva frente a una gigantesca pantalla de plata a ser una sesión individual con nuestros propios televisores, laptops y hasta dispositivos celulares? Esto es lo que muchos consideran el arma de doble filo del gran auge de las plataformas digitales, que no solo difunden y exhiben obras cinematográficas, sino que se han vuelto una de sus principales fuentes económicas de producción. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo revisaremos las películas iberoamericanas que actualmente se difunden y o han sido producidas por las principales plataformas digitales transnacionales. También repasaremos la trayectoria del director mexicano Carlos Carrera y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a una nueva emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, gracias. Pues bueno, como ya anticipamos, hoy vamos a dedicar el programa a un fenómeno que ha cambiado la vida de todos los que nos gusta el cine y quienes hacen cine, un fenómeno que ha generado infinitos debates sobre si esto ha sido para bien o para mal. Yo creo que para bien, que es, por supuesto, la aparición de plataformas en televisión, en donde ahora ya también se puede ver cine, ya no es siempre necesario ir a una sala física, lo cual pues ha sido también... No, ya ha traído preguntas si esto es el fin del cine, visto como... ¿Sí? Entendiendo el cine como un fenómeno. Sí. Sí, o pues también es un... Mira, yo siempre que me preguntan eso, me sentiré hipócrita de decir sí, es el fin, porque además nada se ve como en el cine, porque pues yo consumo, y me imagino que tú también, mucho cine en plataformas. Sí. Sobre todo porque se ha convertido en el escaparate, a veces en el único escaparate para ciertas películas que nunca pasan por Nunca se salas. estrenaron. Y sí. en todo caso también ya sustituyó al DVD, porque casi, por lo menos en México, No, pues, el DVD no ya es una DVDs. reliquia. Ya la mayoría de la gente ya ni siquiera tiene reproductores de DVD. Yo me acuerdo, a alguien le recomendé Los 7 Samurai y me dijo, ¿en qué plataforma está? Y dije, ninguna, hay que comprar el DVD. Y me dijo, yo no tengo reproductores de DVD, entonces... A mí eso me escandalizó cuando me enteré, porque sí, me parece que sigue siendo como algo paralelo, pero es verdad. Pero no, es el sustituto. Es el sustituto. Yo me acuerdo que Emilio García Herrera hace mucho, realmente fue muy visionario, dijo que con el fenómeno del video se estaba acabando la era Lumière. Entendido Lumière como fenómeno de ver en salas el cine. Y de sorprenderte en multitud y cosas así, sí, ¿no? Y que venía otra vez la era Edison, porque Edison con el kinetoscopio era la visión individual de las películas, ¿no? Estamos volviendo a la época del kinetoscopio, lo cual es... Aunque, bueno, no sé si esto es también algo que es muy personal, pero también el cine, la experiencia del cine se ha degradado con la llegada de los celulares, con personas que no respetan No, porque precisamente la experiencia casera ha hecho que la gente se le olvide que no están en su sala. Entonces van a la sala de cine y creen que están en su recámara y hablan como si estuvieran ahí, ¿no? O ya se genera la necesidad de estar viendo el celular, porque como en la casa lo puedes hacer y todo el tiempo todos tenemos... Me incluyo porque yo he sido culpable de veces ver el celular en el cine, además para ver si no me ha llegado algo que estaba esperando y demás. Sí. Pues ya tampoco hay mucho reparo en checar el mensaje que te llegó. Ahora hay quien se pone a ver cosas a conversar, largas. Deja tú, ¿no? Y a comer. Bueno, eso es un debate porque hay personas que te dicen, yo no puedo ir a una sala si no como. ¿Cómo? Sí. ¿Y tú comes? No. No, yo tampoco. Pero bueno, nos va a llover. Bueno, tenemos amigos que nos dicen, yo no puedo ir si no estoy comiendo. Amigos cinéfilos, entonces. Sí. Ahora, el fenómeno Netflix ha sido creo que la primera plataforma y en principio era un servicio de renta de películas. De DVDs, curiosamente. Sí, y curiosamente el fundador, Mark Randolph, primero quería ser como Amazon. Es como, quería imitar el modelo Amazon, pero dijo, va a ser muy caro mandar VHS, era como la intersección, todavía se empalmó el tiempo del VHS y el DVD. Y empezó a experimentar con DVDs, que era mucho más fácil de enviar y que las personas lo recibieran. Me enteré de una trivia que puede ser interesante, que
cuando se cumplió el billón de DVDs enviados, fue la película Babel, la que marcó. Sí, y a partir de entonces, no a partir de Babel, pero en esos años, se comenzó a experimentar con la idea de que dentro de la plataforma se descargaran las películas, tú las pedías hoy y al día siguiente ya las podías ver. Sí. Y pues cambió lo que sigue es historia, ¿no? En el 2007 empezó el sistema de streaming, llamado streaming, que es que te enviaban primero a tu computadora, primero era solamente un idioma entre Netflix y la computadora, después ya se amplió por los avances tecnológicos a la televisión misma, ¿no? Sí, y también otro dato curioso es que Amazon vio una posibilidad de negocio ahí, quiso comprar Netflix, Jeff Bezos, y Netflix dijo no. No, bueno. Y ahora Amazon también, fue muy posterior, creo que no sé, tal vez no, fue posterior a la aparición de Prime Video, ¿no? De Amazon Prime. Sí, fue posterior. Y creo que todavía no ha logrado, pues, Netflix sigue siendo la número uno, sí. Sí. Y nosotros como latinoamericanos, iberoamericanos, pues ha sido como en los últimos años que hemos visto que realmente Netflix, tanto Netflix como Amazon Prime, estamos hablando solo de estas dos plataformas porque son las más populares, pues han acogido mucho de este cine que ya no había sido posible conseguir en DVDs y además ha puesto el capital para nuevas películas. Sí, no, eso es interesante. Como instancia productora, las plataformas sin duda cubren una necesidad de hacer cine que por desgracia muchas veces ya ni siquiera llega a la pantalla, ¿no? Si acaso una que otra exhibición en salas como la Cineteca o Cine Tonalá, y después, inmediatamente, 2 semanas después, ya está en la plataforma, con lo cual la mayoría de la gente no llega a ver la película en su estado ideal, que es en pantalla, ¿no? Sí, bueno, y todavía hay muchas peleas entre los festivales de cine. Uy, sí. Eso tuvo que cambiar con la pandemia, claro, porque claudicando. La pandemia hizo que mucha gente migrara a las plataformas y entonces los mismos festivales de cine tuvieron que considerar el cine producido por plataformas para sus premios, ¿no? Ya en Cannes, la más reciente edición, ya había películas de Netflix. Y Cannes era como el bastión de la resistencia, ¿no? Sí. Bueno, también a mí me tocó en Toronto, a ti también, ¿no? En donde uno de los sedes más importantes se negó a proyectar cualquier película que hubiera sido producida por una plataforma. Entonces, bueno, tú como asistente al festival decías, pues sí, porque como ellos eran exhibidores el resto del año, decían, pues estamos dándole promoción a nuestros competidores. Sí, así es. Ahora, no sé si a ti te pasa, pero yo de pronto me encuentro títulos tanto en Amazon como en Netflix de películas de décadas previas que me hubiera gustado que se les hubiera hecho mucha más publicidad es la palabra, no sé, están perdidas por ahí, de repente dices, ¿cómo que está aquí? Pero son raras las películas viejas o clásicas, diría yo, ¿no? Hay una gran carencia de películas, la que más tiene es Prime Video, curiosamente, sí. Diego Lehrer, el crítico argentino, sacó una lista de películas que se podían ver, de películas argentinas que se podían ver en Prime Video, básicamente era la que más tenía. Y era increíble, era una oferta que además eso no lo anuncian, no hay manera de saberlo. De pronto lo encuentras porque algún título te lleva a otro, ¿no? Y dices, ¿cómo que esta película está aquí? Cuando en su momento tal vez tú o yo escribimos sobre ella y nadie la pudo ver porque duró 2 días en cartelera y ahora están en estas plataformas. Están en plataformas, sí, entonces bueno, queremos hablar de esas películas y creo que tengo la impresión de que son las que escogimos para nuestras favoritas, las películas que no hubiéramos creído ver en plataformas. En plataformas, pero hay muchas otras que pues han sido incluso producidas para las no, cada vez es más. Incluso ya hay series que son muy ambiciosas, como la próxima adaptación de 100 años de soledad, que es una gran coproducción entre Colombia y México. Muchos años después. Se está filmando en México, grabando en México. Frente al pelotón y me da un poco de miedo. Sí, por supuesto. Pero bueno, habrá que verla. Y también las plataformas han facilitado mucho la difusión de documentales, que esto era un género que casi no llegaba a las pantallas grandes. No, y esto ya mató la posibilidad del documental de llegar a las salas. Esto como que ya definitivamente van a pasar directamente. Pero a la vez tampoco tenían muchas posibilidades, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero por ejemplo, casos como el de Presunto Culpable ya no se van a dar. Pero yo creo que fue una
garbanzo de a libra, Sí. como decimos aquí, ¿no? Exacto. En cambio ahora hay documentales y series documentales y yo creo que las personas, la audiencia les está empezando a cambiar su idea de que los documentales son películas aburridas o que son reportajes o que son didácticos y han encontrado que pues, son mucho más que eso, ¿no? Bueno, y hay que tendrán hablar las también plequitas. de las plataformas extranjeras, que algunas sí tienes acceso, como Flixolé, que es de películas españolas. Es muy buena esa plataforma porque Sí. además es perfectamente legal el hecho de que puedas verla desde fuera, ¿no? Porque en otros casos sí se pueden ver, pero no desde una forma legal, ¿no? En la Argentina no se puede ver, ¿no? No se puede ver. Hay algunas películas que se pueden ver desde fuera, pero pues generalmente pasa que las que nos interesan son las que están restringidas solo para los argentinos. Hay una plataforma bastante buena que es nuestrocine.mx, que es lo que antes era Filmin Latino, que concentra muchísimo del cine mexicano. En el caso de algunos directores, no todas sus películas, pero bueno, es lo más cercano que tenemos a un catálogo en línea de cine mexicano. Sí. Y está la plataforma Max, que es un caso especial, porque tienen muy buenas películas. Pero escondidas. Pero escondidas, es imposible encontrarlas como Sí. por un criterio de selección. Te las topas de pronto. Le dan preferencia a las películas hollywoodenses, por razones obvias. Por razones obvias, pero Sí. pues supuestamente ya cada plataforma tiene su departamento latinoamericano, no sé si iberoamericano, pero sí latinoamericano. Claro, sí. Entonces, pues tendrían que atender eso sobre todo en la clasificación, yo creo, en la posibilidad de encontrar títulos, porque sí. es una pesadilla hacerlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo daremos nuestras favoritas de las películas iberoamericanas que hemos visto en las plataformas, que hemos visto en cine y después se pueden encontrar en las plataformas. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y bueno, estas son nuestras favoritas de películas que se pueden ver, películas iberoamericanas que se pueden ver en las plataformas. ¿Cuál es tu número 5? Mi número 5 es Tiempo de Revancha de Adolfo Aristarain, que la encontré un día accidentalmente en Prime Video y dije, qué bien, y la volví a ver. Es una gran película de un argentino que últimamente no está activo, no he visto una película de Aristarain en años, pero que tuvo una racha muy buena de películas, muchas de ellas thrillers, y este es un thriller sobre un par de ingenieros que trabajan en una mina y fraguan un fraude del cual las cosas salen mal y él aprovecha un accidente para fingir que se ha quedado mudo. Entonces, eso de ahí deriva toda una muy potente metáfora sobre el silencio, porque esta película fue filmada durante la dictadura argentina. Entonces, esta del silencio forzado tenía otra connotación en ese contexto, ¿no? Sí, muy buen director. Muy buen director, Aristarain, sí. Mi número 5, yo advierto que mi lista es muy dispareja, porque me entró esta sensación de, bueno, aquí están incluidas de las películas que más me gustan en la historia del cine, pero también películas que siempre digo, ay, vela porque no la conoce nadie y vale la pena. Es el caso de mi número 5, que es el documental Hasta los dientes, de Alberto Arnaud, que es un documentalista, creo que hasta la fecha ya hizo otro documental, pero este fue su primer documental. Él no estudiaba cine, pero era amigo cercano de 2 estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados por el ejército mexicano y en su momento se dijo que eran sicarios y se tapó todo de manera que tanto el TEC de Monterrey como el entonces presidente Felipe Calderón lo hicieron nunca se investigó quiénes eran en realidad los alumnos asesinados y pues se les estigmatizó hasta hace poco, que un poco como consecuencia del documental el ejército aceptó y pidió disculpas porque incluso manipularon la escena del crimen, fue una cosa terrible, pero el documental es buenísimo, digo, más allá de la anécdota y de lo que lo sustenta. Yo recuerdo cuando lo vi la primera vez en mi casa, porque lo mandaron un screener porque concursó en un festival, ya no recuerdo cuál, bueno, Morelia supongo. Era indignante porque estaban muy bien manejados los tiempos y los testimonios y tenía acceso a cámaras de seguridad que en ese momento pues no
no lo, vamos, tuvo una sensibilidad de documentalista muy afinada, siendo que había sido su ópera prima, y pues está en Netflix si la quieren ver. ¿Tu número 4, Leonardo? Mi criterio fue más bien películas que fueron importantes, de una importancia insoslayable, tanto para la carrera del director como para el cine mismo, o sea, películas que sí fueron un evento. Y en la cuarta es Roma, de Alfonso Cuarón, que fue una película producida por Netflix, comprada por Netflix. Sí, la produjo el propio Cuarón, ¿no? Sí. Y que primero se exhibió comercialmente para poder aspirar a los premios, y le fue muy bien, ya fue cuando la vi, y después pasó ya en Netflix, y donde no sé, yo no la he vuelto a ver en Netflix, no sé si se pierde algo de la estética de la película, que sí es muy impresionante, ¿no? Yo tampoco la he visto en Netflix, y lo que me da miedo es que se pierda el sonido. Exacto. Porque es algo que no hemos logrado. Estaba en Dolby Atmos y se conseguía una cosa muy especial. Recuerdo que Cuarón, que era obsesivo, fue al cine Tonalá aquí en México, que fue donde se hicieron las funciones de prensa. Sí. Invirtió él también de su dinero todo para que el sistema de sonido fuera, o sea, invirtió en el fiel cine, al Atmos. Exactamente, pudiera reproducir. Pero bueno, sí, es una película que además, como decíamos, cambió también el criterio del Oscar, pues sí. Fue nominada porque pues era imposible, pero muy en contra de la voluntad de la academia, ¿no? Sí. Pero bueno, marcó, como bien dice, un antes y un después. Un antes y un después, y incluso hace poco leí que Sorrentino hizo fue La mano de Dios, inspirado por Roma. Dijo, se puede hacer películas de la infancia de uno, entonces yo voy a hacer, ¿no? O sea, esa influencia de ese tamaño fue la influencia de Roma. Sí, vamos a hacer el experimento de verla en Netflix, a ver qué tal. Sí. Mi cuarta película, que está en Amazon Prime, también la hemos mencionado hasta el cansancio. Es muy buena. Es muy buena. Para mí sigue siendo la mejor de algo que por desgracia ya es un subgénero temático en México, porque es un género de la realidad, que es el narcotráfico y las madres. La desaparición de personas. Sí, las madres buscadoras, porque como pues nadie más hace su trabajo, ellas son las que se tienen que lanzar y enfrentar todos los enigmas, burocracias y amenazas incluso, ¿no? Hay muchas películas que ya han abordado este tema, pero creo que la película de Fernanda Valadez sigue siendo la mejor. Sí, sigue siendo la mejor como película, la edición, no le sobra una sola secuencia. Y es contundente al final. Es contundente. Sí, te plantea todo un universo de posibilidades aterradoras que también se dan en la realidad, y esta película se puede ver en Amazon Prime. Y nuestra 3 es la misma. Nuestra 3 es la misma. Que es La Ciénaga, una película también de una influencia incalculable de Lucrecia Martel, de Argentina, que es una película que descrita así en términos de anécdota, dices, hijo, qué horror, pero cuando la ves es tan efectiva su puesta en escena, su forma de narrar las cosas, así sin dramatismo, sin énfasis, en fin. Pero a la vez una sensación de empantanamiento. Te crea un sopor. Sopor es la palabra, sí. Yo la encontré en Movie, que también de una vez aprovechamos para mencionar, que es otra plataforma con muy buenos títulos. No siempre los títulos están vigentes porque van rotando. No. Es como una cartelera en línea, en el sentido de que las películas pasan por ahí y luego salen, pero bueno, luego las vuelven a poner. Entonces, si la quieren ver, pues es una película importantísima para el cine latinoamericano, influido a muchos directores y directoras. Mi número 2 es El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel, que está en Movie también, y que creo que es fundamental verla. Por eso me gustó, porque una película de los 50, dices, wow, ¿no? O 60s. Inicio de los 60s. Inicio de los 60s. Sí, que es una película donde Buñuel de alguna forma adelanta el tipo de cine que haría en Francia en cuando las se fue en su postrimerías época de su francesa. Carrera, sí, que es esta situación absurda donde unos ricos, unos burgueses, están en una mansión, en una reunión, y descubren que no pueden salir, ¿no? Y el tedio que se instala entre ellos y cómo se descompone la civilización en un
que descubren que no pueden salir sin razón aparente, ¿no? No hay nada visible, no hay una puerta cerrada, no hay nada, simplemente hay una fuerza que les impide salir. Que que aplicaría a muchas situaciones. Creo que es una película que se ha usado se ha mencionado como metáfora de muchas cosas, sí. cosa que a Buñuel seguro le chocaría, chocaba. porque todo lo que tenía que ver con interpretar su cine le parecía una tontería, ¿no? Tontería, sí. Sí, me acuerdo que todo el mundo decía, ¿y qué significan La las vaca, ovejas? ¿no? Sí. Y las ovejas que entran a la iglesia al final, y digo, pues, ¿cómo de ovejas que entran a la iglesia? ¿No? O cuando encuadraba, ¿no? Le decía, ¿por qué pa' aquí? Ah, ya, pues, porque sí, ¿no? O sea, hay todo, ya, ensayos dedicados a por qué eso, ¿no? Sí. Porque se veía bien, ¿no? Y hay 2 sobrevivientes de la película todavía. Silvia Pinal. Silvia Pinal y Jacqueline Andere. Son 2 actrices que siguen entre nosotros. Siguen entre nosotros. Sí. Y número 2 es otra película muy mencionada por nosotros, que es... Que de las que tampoco te esperarías encontrar en una plataforma, ¿no? Es Cadena Perpetua de Arturo Ripstein, que yo creo que es de las películas más vigentes de Ripstein, ¿no? Sí. En tanto que habla de estos mundos de corrupción de los que es imposible escapar. Alguien que ya estuvo metido en un sistema, en este caso un ex convicto, que sufre el acoso policíaco. Sí, porque en México suelen ser casi del mismo bando los criminales y los policías. Entonces no puede rehacer su vida, ¿no? Y las atmósferas son claustrofóbicas, todo lo que es lo mejor de Ripstein, pero... Y en un ritmo de cine negro. Sí, a mí me gusta mucho esa película, la podría ver muchas veces, está en Amazon Prime. Sí, y nuestra número 1 es la misma, que es Canoa, de Felipe Casals. Sin duda, una de las obras claves del cine iberoamericano, una película que no envejece tampoco y que sigue vigente en México, por desgracia. Es increíble, sí. Sí. Es más vigente que nunca, cada vez. Sí. Sí, hace poco leí que hubo un linchamiento en Puebla, precisamente, donde unos ladrones de autos los Pues es que ahora en México se han dado muchos linchamientos porque la gente se enoja porque la policía no. Fue distinto el caso de Canoa. Sí, eso porque fue ahí por razones ideológicas. De un adoctrinamiento llevado a cabo por el cura del pueblo, sí. pero es una película en la que se maneja el suspenso y de una manera y se juega con el falso increíble. Documental. No Sí. es una película realmente importantísima que no deben dejar de ver. No deben dejar de ver Canoa nunca. Bueno, esas fueron nuestras 5 favoritas del tema de las plataformas y vamos a hacer una pausa, pero volviendo revisaremos la filmografía del director mexicano Carlos Carrera, haremos el In Memoriam y presentaremos la entrevista hecha por Canal 22 a la directora española Carlota Nelson. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y ahora vamos a revisar la filmografía de Carlos Carrera, un cineasta destacado que empezó su filmografía en los años 90 y que yo conozco desde que era alumno de la Ibero. Válgame. Yo le di clases de historia del cine y siempre fue un alumno destacado, sobre todo además porque dibujaba muy bien. Era muy buen dibujante, cosa que se refleja en sus películas animadas. En sus películas animadas. Que son diseños suyos. Y después en el CCC volvió a ser mi alumno, él fue de la generación de los tlatelolcas. y es un cineasta que, digo, desde la escuela habían sido notables sus trabajos, ¿no? Sí, a mí me gusta del cine de Carlos Carrera, que es muy congruente. Sus películas son muy congruentes. Es un misántropo. Exactamente. No cede a la tentación de hacer finales felices, que siempre está, porque pues obviamente a los finales felices les va mejor con los productores, con el público, ¿verdad? Pero él no cede ante eso. Sus personajes siempre son seres solitarios, son pues incomprendidos, aislados. Y siempre hay un escepticismo hacia la especie humana. Sí. No, o sea, como que todo esfuerzo es inútil hasta cierto punto en las películas de Carlos Carrera. Y hasta malas bromas hay, ¿no? En el sentido de que sale peor el intento de ayudar a alguien. Muchas películas lo muestran, ¿no? Como es el caso de El héroe, que ahorita vamos a comentar. Sí. Su primera película fue un debut muy afortunado en el programa de óperas primas del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica,
y que hecha casi totalmente por alumnos, cosa que fue muy meritorio. Eso consiste el programa de óperas primas, en que sea un trabajo colectivo de la generación, ¿no? Y La mujer de Benjamín salió muy bien. Sí, yo creo que es de sus mejores películas. Sí. Y la comentamos hace poco cuando hablamos de películas rurales. Exacto. Que fue también una película muy importante en la carrera de Arcelia Ramírez, ¿no? Muy jovencita. Su papel más, su debut, no creo. No creo. No, primero fue Romelia. Exacto, pero yo creo que le dio más visibilidad a La mujer de Benjamín. Sí. Y que además es adelantada a su época, me parece. Bueno, está basada en un cuento y demás, pero de todas maneras, si te vas con la finta, parecería que es la historia de este hombre que la secuestra y que te da ternura la relación entre ellos, pero al final ella se burla de todos, es decir, ella le da la vuelta a eso, vamos, sería un poco incómodo que se quedara con el hombre que la secuestró, no que en eso es un personaje transgresor, el sí, de la chica. Sí, totalmente, entonces bueno, todos están muy bien como actores. Sí, y el guión era de Carrera y de Nacho Ortiz, de Ignacio Ortiz Cruz, que después debutaría como cineasta en sus propias producciones. Bueno, después viene La vida conyugal, que está basada en la novela de Sergio Pitol. Sí. Sí, que eso es una A mí película me hace mucha gracia. con un tono muy extraño, porque es Sí. una farsa de los horrores de la vida conyugal. ¿no? Conyugal, sí, y además de un marido que le pone el cuerno a la mujer. A Socorro Bonilla. Que se quiere vengar con un gigoló y no le sale bien. Te digo, a mí me hizo reír bastante esta película salvo el final. En ese me acuerdo que tanto pues quizás es el único final casi optimista de Carrera, ¿no? Porque se reúne la pareja, ¿no? Pero me acuerdo que tanto él como Nacho no sabían cómo terminarla y en el guión había varias posibilidades, optaban por una que no es la mejor y bueno, es lo único que a mí me salta, que es el final no es tan bueno. Pero es una muy buena comedia negra de Carlos Carrera. Y también hay una burla a las aspiraciones, ¿no? De pertenecer a una clase social. Clase social, sí, la son mujer arribistas. se quiere llamar Jacqueline y se llama así y siempre está queriendo codearse con los ricos y todo eso, pues sigue también siendo muy vigente, ¿verdad? Sí. Bueno, después hizo su película que le valió la Palma de Oro en Cannes, que dura 5 minutos. Es impresionante, la volví a ver y es realmente buena, ¿no? Es muy buen trabajo de animación. Yo creo que Carlos Carrera, si la animación hubiera estado desarrollada en México como lo es ahora, haría puras películas animadas, porque sí es un director que tiene una visión muy, muy clara en sus dibujos. ¿No? Sí, los personajes del héroe, que son todos, ¿no? La idea es como el personaje anónimo, pero todos con esta cara de y esos ojos grandes. Personajes gastados, hartos de una ciudad deshumanizante. En el metro, ocurre en el metro, y están todos los personajes, como tú dices, desencantados. Hay un intento de suicidio y el héroe lo impide, y hay un final... Un giro de tuerca. Un giro de tuerca terrible que hace que, sí. el supuesto héroe pues se condene para siempre. Sí. ¿No? O sea, es muy chistoso la recepción de Cannes, porque Clint Eastwood era uno de los admiradores del corto y fue Clint Eastwood el que le entregó. Entonces no daban la estatuilla, daban un diploma para la Palma de Oro, lo cual me parecía un poco poquitero. Poquitero, no. Ahora sí dan estatuilla al corto. Y Carlos llegó al micrófono y solo dijo, merci beaucoup. Tan lacónico como es siempre. Que él es así, tan ¿no? lacónico como siempre. Sí. Después hizo Sin Remitente, que es también con guión de Nacho Ortiz y de Carlos Carrera, que es una buena situación de un viejo que está harto del ruido que hace su vecina, interpretada por Tiara Escanda, que le empieza a mandar ella a él como venganza, porque él se queja con la policía. Con la patrulla, les manda la patrulla para que se callen. Y ella en venganza le empieza a mandar cartas de amor. Y entonces él se ilusiona y fantasea, pero a la vez inicia una relación con alguien que sabe que no es la autora de las cartas, es una sexoservidora, trabajadora del sexo,
Y él lo sabe y no le importa, pero bueno, todo lo que le sucede, es de las películas que en manos de otro director tendría un final empalagoso, ¿no? Y aquí es brutal el final, ¿no? A mí me parece uno de los finales más tristes del sí. cine, y pues te digo, me parece también muy congruente con la carrera con su visión del mundo. Con la carrera de carrera. Sí. Después hizo su mayor éxito de taquilla, que es El crimen del padre Amaro, que fue un trabajo de encargo. Antes, ¿no? Antes hizo Un embrujo. Un embrujo, perdón, me salté Un embrujo, que es su película más ambiciosa hasta la fecha. Yo recuerdo que el guión era de este tamaño. Se nota, ¿no? Se nota, sí. Sí, es una película que en mi opinión, que no vale mucho, es un poco larga, son 2 películas, ¿no? Fíjate que incluso iba a ser más larga, pero creo que porque le tuvieron, por cuestiones de presupuesto, le arrancaron varias páginas. Entonces yo creo que a eso se debe el que la película se siente como muy trabajada en ciertas partes y en otras partes es esquemática. Es una película desigual en ese sentido. Entonces la película tiene detalles maravillosos, ¿no? Tiene muy buenas situaciones y de repente como que pues es que el planteamiento ya en sí mismo era inquietante. Un alumno que se enamora de su maestra, que es Blanca Guerra, y hay una escena que yo no sé si ahorita la permitirían, porque ya ves que todo es así ahora con el cine, que no sé si permitirían, donde un niño, ¿no? Tiene relaciones, de 12 años. Sí, tiene relaciones sexuales con su maestra. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, la vi hace poco, pero no lo entendí mal, ¿verdad? Porque No. Y hay una especie de enamoramiento que ella permite, pero bueno, ella a la vez está enamorada de un marinero que la deja, y ahí es donde tal vez siento que la película se salta varias estaciones. ¿No? Y luego ya está el adulto, que creo que el actor no era la elección ideal. Mario Zaragoza no daba lo que el niño había dado. Y se salta una situación política, ¿no? También. Con la expropiación petrolera. Sí, entonces siento que ya se perdía. Sí. Bueno, pero es muy impresionante visualmente, porque es un trabajo de Rodrigo Prieto y se nota. Se nota. Yo recuerdo que en ese entonces trabajaba yo en una revista, no recuerdo cuál, y sacamos fotos de los estilos de Un embrujo y bueno, eran realmente fotografías impresionantes. Para que en ese entonces le dieras tanta importancia a la fotografía del cine mexicano, ni siquiera se usaba, como dicen, y Rodrigo Prieto ni siquiera era famoso, ¿no? Ganó en San Sebastián el premio a mejor foto. Pues sí, se nota, ¿no? Sí. Y ahora sí viene El crimen del padre Amaro. Que fue un trabajo de encargo. Primero la iba a hacer Felipe Casals, no se entendió con el productor Alfredo Ripstein, y entonces el que entró al quite fue Carlos Carrera, con un guión de Vicente Leñero. Que es buena película. Fíjate que, bueno, yo sé que pasó a la historia por ser la película más taquillera del cine mexicano, porque fue muy controvertida, porque plantea imágenes blasfemas para los católicos, y entonces eso le ganó la publicidad gratis de grupos, ¿no? Y de grupos pro vida. Pero más allá de eso, la volví a ver por este miedo de decir, a ver, ¿cómo habrá envejecido esta película? ¿Y está bien? Pues sí, está bien, porque también es como muy congruente en este planteamiento de, bueno, el crimen del padre Amaro, pero en realidad los corruptos son los demás sacerdotes, ¿no? Los que pactan con el narco y demás. Lo que finalmente sucede con Amaro, que es este jovencito interpretado por Gael García pues sí, Bernal, no sabe cómo conciliar el deseo que le despierta una de las asistentes a su... Ana Claudia Talancón. Y es muy osada, no sé, es muy osada, pero no provocadora. Estoy pensando en una escena en donde después de tener relaciones con la chica, la cubre con una manta, que es como la manta de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, parecería. Yo no me acuerdo haber visto, sí la vi en sala, pero me imagino que sí fue una cosa que le dio el ataque a mucha gente, ¿no? Pero está filmada de manera en la que tú estás viéndola a ella como la ve él, ¿no? Le dice, eres tan hermosa como la Virgen. Hay películas que se nota que quieren molestar al público, ¿no? Y aquí estás viéndolo como lo ve él, que te podrá parecer adecuado o no, pero la relación entre ellos es hermosa hasta que no lo es, ¿no? Hasta que suceden cosas. Entonces, bueno, creo que más allá del escándalo es una película que vale la pena ver. Vale la pena, sí. ¿A ti te gusta? A mí me gusta, pero debo decir que no la pude revisar, porque la copia que tenía me la robó una empleada doméstica. Bueno, que atraída por el éxito, dijo, mira, aquí está el crimen del padre Amaro, y me la quito. Bueno, pues la aprovechó alguien. Sí. Y bueno, sigue Backyard o Traspatio, como se llamó, pero se le conoce más como Backyard. Que es un guión de Sabina Berman.
es una película que habla de las desapariciones en Ciudad Juárez. Yo lo que no me compro mucho de la película es a Claudia Talancón. Es el miscast que... Ana Claudia Talancón, no, Ana de la Reguera, perdón, como la policía. Sí. No te la crees como policía. Pero bueno, eso es un tema de casting. De casting, sí, es un miscast que daña la película. Porque al final, bueno, sí plantea el hecho sobre todo de que hay muchos chivos expiatorios en la cárcel, que eso es lo que sigue pasando con las muertas de Juárez, con los feminicidios que conocemos como... Es que en un principio se les llamaba las muertas de Juárez. Juárez, sí. Que van mucha gente a la cárcel, pero detrás hay algo mucho mayor que mucho no se más, logra. Que nunca se ha sabido exactamente sí. a quién se le puede achacar todo eso. Sí. ¿No? Sí. Película interesante con todo. Después sigue De la infancia, con la cual yo tengo problemas. Yo no la pude ver. La vi en Guadalajara hace 13 años, me parece, o más, porque después de la película se congeló y no se pudo ver hasta el año pasado. Se estrenó De la infancia. Yo no la vi No la viste en ninguna de las dos, estreno, y la busqué por todos lados y no la encontré. No la pudiste encontrar. No. Y es una película no muy lograda, me parece. El tema, hay una especie de fantasma protector de unos niños maltratados por su padre, que es Damián Alcázar. Hay muchos elementos de fantasía. Hay una escena donde el niño se sube a un cohete y despega, y me parece que todos los elementos como que no cuajan. ¿No? Bueno. Sí. Y después sigue Ana y Bruno, que a ti te gusta mucho. A mí me gusta muchísimo, es una película de animación. De hecho, el tipo de animación, los personajes, algunos, bueno, sobre todo la niña, que es como la protagonista humana. Sí. Tiene ecos de la niña, de la chica, del héroe. Sí, son los dibujos. Y es una película que a mí me gusta mucho. Tuvo muchos problemas cuando se estrenó en salas porque se vendió como una película para niños. Y tardó 10 años en producción. Pues es lo que dice Carrera, que lo malo de la animación es eso. Se tarda mucho. Sí, que se tarda mucho. Yo me acuerdo que, además, en su momento fue la película más cara del cine mexicano, precisamente porque la animación era carísima. Sí. Es guión de Carlos Cuarón también. No, él está de asesor. De asesor. Okay. Sí. Pero la historia es muy dura, pero bueno, también, pues yo creo que los cuentos infantiles, cuando nos los contaban a nosotros, los originales, eran muy duros, porque te permitían entender claro, por medio de la fantasía, pues cosas como... No hay nada más cruel que los cuentos de Grimm. Nada más cruel. Entendías la muerte, el duelo, la separación. Y esto habla esta película de una niña que ingresa junto con su madre a un hospital psiquiátrico y entonces, bueno, pues hace amigos imaginarios ahí, y luego hay un giro de tuerca. Como de Sexto Sentido. Pero bueno, más allá de que toca muy bien todos esos temas relacionados con la negativa de dejar ir a alguien y eso en qué puede derivar. La fotografía, ¿se dice? Pues sí, ¿no? Fotografía en las células. Es muy bonita. Ahí como en algún momento viajan a una ciudad de la República Mexicana, te recuerda a pues estos retratos de paisajes. En fin, me parece que es una película estéticamente muy lograda, la animación es muy lograda, los actores que prestan sus voces, Marina de Tavira hace la voz de la niña protagonista, están muy bien dirigidos, porque también ya sabes que estas películas de animación con siempre las mismas voces impostadas es problemático, ¿no? Bueno, a mí me parece, a mí me pone de mal humor. Y esta película pasa todas esas pruebas, entonces... Se recomendó como película para niños y en la sala los niños se asustaban porque pues no se esperaban lo que veían y entonces la película no tuvo la taquilla que quizá merecía, ¿no? Se puede ver en plataforma. Se puede ver en plataforma, está en Amazon Prime Video. Después hizo un documental también, trabajo de encargo, se llama Pasitos a la Fama, que sigue a varios niños que quieren ser actores o cantantes o bailarines a lo largo de la película. Me parece un trabajo muy convencional. A mí sí me gustó. ¿Te gustó? ¿Sabes por qué? Porque yo iba con la expectativa de que iba a ser algo sobre la explotación infantil, porque pues ya ves que los niños acaban luego muy mal, ¿no? Pues aquí tenemos la historia además de Gloria Trevi y ella misma y en fin, ¿no? Pero pues descubrí este mundo de los niños que sí perseveran y que sí son talentosos, no es nada más que los papás quieran. Me parecen monstruosos los niños que quieren actuar.
los niños que quieren actuar. A mí ese mundo me parece... Bueno, es que son niños raros, pues, o sí. sea, raros en el sentido de que sí están en otro plano que los niños normales, además entienden cosas extrañas, ¿no? Como el tema de que si en los castings a lo mejor ya estaba decidido quién iba a ganar, o sea, entienden cosas de adultos, Sí. ¿no? Del negocio, pero también, pues, es muy bueno, a mí me pareció muy conmovedor, por ejemplo, el caso de los niños bailarines de ballet, ¿no? Que además Es en el México... único caso que me interesó, el del niño Aarón. bailarín, Aarón, porque él tiene que luchar contra Muchas el cosas. prejuicio. Sí, sí, sí. Primero le dicen que bailar es de maricones. Después le dicen que él no puede figurar ¿Por qué? en Billie Eilish porque está muy naquito. Sí, sí, Entonces todos los prejuicios de de clase y de género se le achacan al pobre niño, ¿no? Y realmente es un niño talentoso, lo ves El bailar niño y dices, qué talentoso. barbaridad. Y hay muchos niños bailarines de ballet, cosa que yo no me imaginaba. Ajá. En fin, esa pequeña ventanita me agradecí del documental. Ok. Entonces, en eso coincidimos. Y bueno, y concluimos con Confesiones, que es una película muy fallida, que no nos gustó a ninguno de los dos. Es que a mí me parece que peca de lo que denuncia. Es que es una película en donde un personaje un personaje entra a una casa de una familia y castiga a sus miembros por un asunto que no sabemos cuál es. ¿Cuál ¿no? es? Me parece que al final, cuando sabemos cuál es ese asunto, que es muy sórdido, que es el abuso sexual a una niña, hay una descripción tan precisa de cómo es el abuso, que incluso es un poco pornográfica esa descripción, porque la piensas, y entonces que la pienses me parece... No estoy juzgando moralmente a la película, si la película no estuviera denunciando eso, no sé si me explico, ¿no? Porque bueno, las películas pueden representar lo que sea, ¿no? Ese elemento del castigo me parece indignante, ¿no? La idea de que el secuestrador lo que hace es ver cumplida una venganza, me parece... Y los castigos mismos son problemáticos, son ¿no? problemáticos, que un niño de la familia confiese en redes que es gay. Que es gay, sí. Vamos, uno sabe que no es que Carrera sea homófobo, pero la película lo hace parecer que es una vergüenza, ¿no? Cosas así. En donde parecieran que hay mensajes encontrados. Exacto. Pero le ha ido bien en cartelera, está en plataformas. Está en Max. Entonces, bueno, pues juzguen ustedes. Sí. Y bueno, ahora haremos el In Memoriam, que por suerte es breve. En primer lugar estaría la cineasta mexicana Busi Cortés, que falleció en el mes de junio. Y bueno, Busi Cortés tiene una importancia muy clara como pionera del cine femenino mexicano. Ella fue egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. Ella perteneció a la tercera generación de dicha escuela y desde que era estudiante se notaba la calidad de sus trabajos. Yo tenía informantes, digamos, como Gustavo Montiel, que era mi amigo y que en paz descanse también, que él me contaba que tenía una compañera que era brillante y que hacía ejercicios como las Buen Romero, y también Un Frágil Retorno. Esos eran dos ejercicios de ella y que destacaban. Yo no los vi, pero sí vi su tesis, su mediometraje llamado Hotel Villa Goerne, que era muy notable, sobre todo en esa época donde no había cine mexicano. Estamos hablando de fines de los 80s, ¿no? Donde, bueno, pues había esta carencia de la que hemos mencionado varias veces. Y bueno, Hotel Villa Goerne fue una película, fue incluso estrenada en salas o en la Cineteca por su calidad y recibió críticas muy elogiosas. Después Busi fue la que debutó con el programa de óperas primas del CCC, con El secreto de Romelia, que también fue una película muy bien recibida, una película que habla justo de esa mirada femenina que ella tanto pronunciaba, ¿no? Es una película donde se nota esa sensibilidad que tenía Busi Cortés. Después completó otros dos largometrajes que fueron Serpientes y Escaleras
y ahora sí, Las Buenrostro, que tenían un pretítulo llamado Las hijas de su madre, que creo que eso se lo pusieron las distribuidoras, ¿no? En realidad se llamaba Las Buenrostro. Y ya, por desgracia, no pudo filmar más, tenía muchos proyectos, como siempre, guardados en el cajón. Yo recuerdo que tenía una adaptación de Balún Canán, de Rosario Castellanos, nunca se hizo, y finalmente Bussi Cortés solo hizo, en términos de ficción, 3 largometrajes, o sea, uno menos que Matilde Landeta, que hizo 4, entonces sí no cambió muchísimo la situación de las mujeres en este periodo en que ella fue activa, ¿no? También se desempeñó como maestra, fue una maestra constante del CCC, de la escuela donde ella salió, y hizo documentales. Pero bueno, su trabajo consiste en esos 3 largometrajes y por ello se le otorgó el Ariel de Oro, que ella supo que se le iba a entregar, pero no, desgraciadamente no llegó a la ceremonia, que es en septiembre. Por otro lado, falleció la actriz española Teresa Gimpera, que era modelo y actriz, una mujer muy hermosa que apareció en muchas películas españolas y que sobre todo se le recuerda por 2 películas, Fata Morgana de Vicente Aranda y desde luego El espíritu de la colmena de Víctor Erice, película que hemos mencionado mucho en este programa, y donde ella desempeñaba el papel de la madre de las niñas y la esposa de Fernando Fernán Gómez. Y bueno, descansen en paz. Bueno, y ahora vamos a ver la cápsula hecha por Canal 22, que es una entrevista a la directora española Carlota Nelson. Es sobre su película Cristina García Rodero, La mirada oculta. Me llamo Carlota Nelson y he dirigido Cristina García Rodero, La mirada oculta, y es una observación directa sobre su proceso creativo. La historia conmigo y Cristina se remonta al año 89, cuando yo descubro en casa su libro tan mítico, España oculta, ¿no? Mi madre tenía varias copias en casa porque le gustaba regalárselo a los amigos extranjeros que venían de visita a España. En el 2001 yo estoy haciendo un reportaje del Burning Man, que es un festival que se celebra todos los años en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, y estábamos trabajando con mi equipo y alguien de la organización se acerca y nos dice: tendríais que ir al campamento porque se acerca una tormenta de arena bestial. Y estábamos volviendo y de repente veo en una esquina, así agazapada en el suelo, una señora con un montón de cámaras, y me acerco y le pregunto si está bien. Al cabo de los pocos días una persona de mi equipo le pregunta: pero Cristina, ¿pero tú cómo te apellidas? Y cuando dijo García Rodero, o sea, no me lo podía creer, que estaba ahí conviviendo con nosotros. Cuando yo estrené mi primer documental, Anclados, ella se lo fue a ver al cine y me llamó y me dijo: ay, esto lo tenemos que celebrar, me ha encantado, y fuimos a cenar. Y en esa cena fue cuando me preguntó: ¿cuál va a ser tu siguiente proyecto? Y le dije: pues yo creo que yo quiero hacer algo sobre ti. Ahí fue cuando me echó la bronca, ¿no? Y me dijo que conociéndola, que cómo me atreví a hacerle una propuesta semejante, que un minuto delante de mi cámara, un minuto menos que tenía ella, que ella no era interesante, de que ella ya lo contaba todo con las fotos, que además que con los michelines y con las calles, que no. Creo que me vio cara de pena. Me vio cara de pena y me dijo: te hace mucha ilusión, ¿verdad? Y digo: muchísima ilusión, pero es que creo que el mundo tiene que ver tu obra y además conocer quién es la persona detrás de la obra, ¿no? Y me dice: bueno, pues si te hace ilusión, venga. Y eso fue el 2010. El fotógrafo tiene que ser desobediente. La palabra no existe. Nunca la dirigí, nunca le dije: ponte aquí, ponte allí, habla de esto, sino que la fui siguiendo, ¿no? como
como ella va siguiendo a la gente que retrata, ¿no? Como se pega tiene que estar muy cerca, dice ella, para emocionarse, para luego emocionar, ¿no? Y yo pensé, pues voy a hacer lo mismo, a ver si me sale bien. Todas sus reflexiones de esta edad madura sobre la importancia del trabajo, del rigor, de la investigación, de trabajar, ¿no? De trabajar mucho y de creer en ti, de tener valentía, ¿no? Y de no importar si esto va a acabar en una portada de revista o en cine, ¿sabes? De hacerlo, de trabajar desde el corazón. Y creo que esa esencia sí que está, ¿no? en el documental. Hago lo que quiero, como puedo, cuando puedo, y al que le guste bien y al que no, pues me da absolutamente igual. Bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una cápsula sobre los festivales FICUNAM y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, sus resultados. Y después haremos recomendaciones sobre estrenos en salas o en línea. No se vayan. El pasado 20 de junio se llevó a cabo la premiación del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM. El premio Umbrales a Mejor Película, otorgado por la Filmoteca de la UNAM, fue para la joven cineasta Annalisa de Cualiata con Ya México no existirá más. El premio Umbrales de Estudios Churubusco se lo llevó la mexicana Azucena Lozana con su filme Aliados. El esperado Puma de Plata a la Mejor Película se lo llevó Argentina, con Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, del cineasta Hernán Rosselli. La ganadora del Puma de Plata a la Mejor Dirección fue para María Aparicio, por Las cosas indefinidas, también de Argentina. El Puma de Plata, Ahora México, la Mejor Película Mexicana, se lo llevó Sofía Peipoch, con su cinta La Tierra a los altares. Y finalmente el premio TV UNAM lo ganó la película Yurei, Fantasmas, de la cineasta mexicana Sumi García Hirata. Y la edición 27 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato concluyó el pasado 29 de julio, entregando los siguientes premios. El mejor largometraje de ficción mexicano lo ganó Soy la que nunca fui, de Rodrigo Álvarez Flores. Miguel León, con su película Crónicas del Otro Norte, obtuvo el premio como mejor documental mexicano. Beso de lengua, de José Luis Sorrero, fue la ganadora como mejor cortometraje mexicano. Además, el festival rindió sendos homenajes a cineastas mexicanos, al gran realizador Arturo Ripstein, al actor Joaquín Cosío y a 3 mujeres, las actrices Adriana Paz y Claudia Ramírez, y a la guionista Marine Stavenhagen. Y bueno, ya estamos en la parte final. Vamos a recomendar una película argentina de terror muy inquietante que se llama Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna. Se estrenó brevemente en salas y ahora se puede ver en Netflix y se las recomendamos mucho. ¿Verdad? Nos gustó mucho. Es un género que nos gusta, pero además sí es inquietante porque habla de posesiones, algo que ya está muy trillado y sin embargo renueva totalmente. Funciona muy bien. Es una especie de mal que contagia a las personas y los hace hacer cosas violentas, horribles. En fin, bien. Ya la verán y pasarán un rato muy malo. En el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Y finalmente vamos a comentar la serie llamada ¿Quién lo mató?, sobre el asesinato del conductor Paco Stanley, que dio pie a una elaboración de 6 personajes claves en el hecho, con 6 episodios correspondientes, y que creo que funciona la mayor parte de las veces. Es una serie rara, ¿no? Rara, es sí. Arriesgada para bien y para mal, ¿no? Exacto. Porque, vamos, se toma libertades que pues en la ficción se vale, especula quién pudo haber matado a este famoso conductor que obsesiona a los mexicanos, sobre todo porque, bueno, se descubrió que tenía nexos con el narcotráfico y fue un suceso por muchas otras razones. Y
es una especie de sátira, de pronto cae en una especie de mal gusto deliberado, ¿no? Que un poquito hace eco de toda la estética del programa, ¿no? Que era realmente, bueno, era excesivo, y Paco Stanley era un personaje que pues, se era pasa. pesado. Pues sí, pero también muy carismático. Es un misterio la personalidad misterio, de Paco Stanley, porque a pesar de que sí llegaba a insultar al público, era parte del juego que tenía con el público. Sí. Entonces, bueno. Insultaba a todo el mundo, a sus patiños, al público, al televidente, en fin. Pero tenía un éxito incomparable hasta la fecha, yo creo. Increíble, ¿no? Nadie ha tenido ese rating. No, y algo característico de la serie es que para interpretar a estos personajes, se contrataron actores que uno nunca hubiera imaginado en esos roles. Por ejemplo, Luis Gerardo Méndez como Mario Besares. que es el que más construye un personaje, sí. yo creo. Roberto Duarte está muy bien como Paco Stanley. Está impresionante, de pronto Sí, se te olvida que estás viendo a un actor. Sí. Y Diego Boneta hace de Jorge Gil, que es el más extraño. El más desdibujado de porque los además, pues personajes. Diego Boneta es como una superestrella, entonces es Sí, difícil dejarlo de ver o verlo detrás de este personaje tan gris, Tan como apagado, que hay sí. una especie de distracción ahí. Belinda, que también es como una superestrella pop, Ajá. aparece como la edecana a la que se le culpó en su momento. Paula Entonces, Durante, pero sí. como ella no es muy buena actriz, creo que eso estorba. Falla un poco. Pero bueno, Jorge tiene- Zárate está muy bien Jorge. como el procurador Samuel del Villar, que aquí se llama Saúl Villarreal. Sí, entonces, bueno, tiene aciertos y tiene caídas, pero en general... Pero es entretenida. Es entretenida, y si quieren ver un complemento más serio, más basado en la realidad, con entrevistas a los quienes tuvieron que ver en ese momento, en la plataforma ViX, que se puede ver fuera de México, está el show. el programa que se llama El Show, que habla de exactamente lo mismo, pero bueno. Pero lo documenta con entrevistas, además, Muy posteriores, logradas, muy porque logradas. encontraron hasta el ballet parking del Charco de las Ranas, que fue Sí. el restaurante en donde lo asesinaron. Exacto. Y pues bueno, con esto concluimos. Gracias, Leonardo. No, gracias a ti. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí a Encuadre Iberoamericano, que como saben es una emisión televisiva en la que buscamos dar visibilidad a las producciones de nuestros países que se presentan en festivales, que llegan a las pantallas, que llegan a las plataformas, y en las que buscamos compartir con ustedes nuestros entusiasmos. Nos vemos el siguiente mes. Espero que nos acompañen.